Hoy todos estamos hablando de la inteligencia artificial, pero la verdad es que esto es algo que no pasó de un día para otro. La inteligencia artificial es algo con lo que el ser humano ha soñado y por lo que ha trabajado desde hace mucho tiempo. Y para ponerles un ejemplo claro, voy a hablarles un poco de cómo ha venido evolucionando la inteligencia artificial en la música. Alrededor de 1790, en un castillo en Hungría, trabajaba un escritor, músico y relojero llamado Nimes, que inventó un órgano que se tocaba solo. Este señor programó varias obras de Joseph Haydn en un cilindro que giraba y que tenía unos pines que activaban un mecanismo para que el órgano pudiera tocar música. Cada cilindro con esos pines de alguna forma representaba lo que sucedía en la cabeza de un organista cada vez que se sentaba a tocar. Y eso lo podemos considerar una inteligencia artificial, obviamente una inteligencia mecánica, pero yo sostengo que toda inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea, siempre va a ser inteligencia mecánica. Una cosa curiosa es que a la gente le encantaba cómo sonaba este órgano porque podía ejecutar las obras un poco más rápido de lo que era capaz un ser humano. Es decir, que ya tenemos un mecanismo que replica la inteligencia del ser humano y que de alguna forma lo supera. Y esto es solo el comienzo. Muchos años más tarde, en 1896, aparece la pianola, que utiliza más o menos el mismo principio, pero en este caso para hacer sonar a un piano. Y en lugar del cilindro con los pines, utilizaba una hoja perforada con la información musical. Tener esto era tener un pianista a tu disposición en tu propia casa, y la hoja perforada representaba la inteligencia del pianista. A principios del siglo XX comienza la popularización del disco, y ahora la gente podía tener conciertos virtuales en su casa. Podías poner a cantar a Caruso en tu sala, es más, podías hacer que él cantara incluso después de su fallecimiento. Luego viene la aparición del mundo electrónico. En 1962 aparece el primer sintetizador comercial con el que se podía manipular las ondas sonoras y con el que además podías crear sonidos que nunca antes habían sido escuchados. Después llegan los secuenciadores, unas cajitas que eran capaces de crear ritmos, arpegios, es decir, patrones musicales a partir de sonidos electrónicos. Esto ya es un aparato que maneja el conocimiento necesario para crear de manera artificial música, que después empiezan a venir dentro de las computadoras, y a esto se le suman los instrumentos virtuales que son capaces de imitar a las trompetas, a los bajos, a los violines, para después incorporar el audio digital. Con esto se empiezan a desarrollar cosas como el procesamiento de la voz, llegando al punto de poder afinarla digitalmente, que es básicamente aplicar una inteligencia musical artificial superior a la capacidad del cantante. Hoy en un teléfono tenemos instrumentos inteligentes como esta guitarra o esta batería. ¿Y cómo se hace para que una máquina aprenda a crear música? Pasa que toda la música puede ser y ha sido decodificada matemáticamente. Cuando uno estudia la música de Bach, uno básicamente aprende fórmulas que explican el pensamiento de este compositor. Si esa información se la damos a un computador, obviamente va a ser capaz de recrear esa música. Sin embargo, no ha existido ni un compositor ni una máquina que haya podido superar o tan siquiera igualar la creación de Bach. Y es que cuando se trabaja con patrones, por muy sofisticada que sea la creación, se trata de una creación mecánica. Lo haga una máquina o lo haga un ser humano. Inteligencia artificial es creación sin conciencia. Las verdaderas epifanías creativas suceden cuando la persona cae en cuenta de que puede crear algo nuevo sin valerse enteramente de un proceso cerebral, sino valiéndose de una conexión mucho más sutil con su ser, con la naturaleza, con su instinto. Esto es lo que genera el famoso je ne sais quoi, el yo no sé qué, eso tan poderoso e inexplicable que hace que uno conecte con el arte. Ahora, ¿cuál es en este momento la realidad de la industria musical? La música que escuchamos el día de hoy en una discoteca es prácticamente toda digital. Y vamos camino a una era en que la música se creará en base a comandos, los famosos prompts. El productor musical que antes le pedía a los músicos que tocaran algo de una manera u otra, ahora se lo va a pedir a una computadora. Con esto tendremos productos que van a ser de creación 100% digital, que seguramente darán pie a un nuevo género que será la música de inteligencia artificial. También existirán los que combinen la creación artificial con la creación humana, y por otro lado siempre habrán los que van a preferir la música creada completamente por seres humanos, que probablemente en medio de toda esta revolución va a adquirir un nuevo valor. Es decir, no va a desaparecer la creatividad humana, pero sí va a dejar de ser la única
alternativa. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.